Buenos días o buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Vamos a comenzar nuestro curso de Introducción a la Filosofía y para ello vamos a tener una primera introducción, es decir, vamos a tener una introducción a la filosofía. Esto va a ocupar de una u otra manera nuestra primera semana de estudio. Bien, y en esa introducción a la filosofía hay una cosa importante que tener en claro, que es la gran pregunta: ¿qué cosa es la filosofía? ¿De qué trata? ¿Qué tipo de disciplina es la filosofía? Eh, Normalmente la asociamos a un curso más dentro de la currícula que tenemos en nuestros estudios. También asociamos la filosofía como una disciplina académica. También la asociamos con departamentos y facultades de filosofía, como existen en varias universidades del Perú y del mundo, y con un conjunto de instituciones y además elementos de organización, de cursos, de temas, de materias específicas. Así como sucede, por ejemplo, con la historia, con la sociología, con la lingüística o con las ciencias naturales. Normalmente ubicamos la filosofía dentro del campo de las ciencias humanas o las humanidades, y normalmente también asociamos a la filosofía como una materia básica que se enseña en los primeros años en la universidad. Posiblemente muchos de ustedes sean de primer o de segundo ciclo, y en el primer año de la universidad es el momento en el cual uno estudia un curso de introducción a la filosofía. Bien, la filosofía entonces aparece como una disciplina que se encuentra enmarcada dentro del campo de nuestra actividad más amplia, que es la actividad académica dentro de una institución que es la universidad. Pero no siempre la filosofía estuvo dentro de una institución. De hecho, no nació fuera de una institución. Los primeros filósofos, como Tales de Mileto, Parménides, Heráclito, hicieron filosofía fuera de alguna institución. Platón y Aristóteles sí utilizaron una institución. En el caso de Platón se trata de la academia. En el caso de Aristóteles se trata del Liceo en Atenas, en el siglo V y siglo IV antes de Cristo. Pero antes de ello, por ejemplo, un antecedente y uno de los maestros, tanto para Platón y para Aristóteles y para todos los filósofos en general, que es Sócrates. Él no estaba inscrito en una institución. Claro, él se sentía miembro de una institución más amplia, que es
la polis, podríamos decir que es su ciudad o su estado, es decir, el lugar donde convivía con los demás. Y eso nos da un primer elemento, una primera cosa que es importante. El filósofo se encuentra siempre dentro de la convivencia con otros y por lo tanto su actividad no está extraña, no es ajena a la convivencia o a la vida en común con otros. Aunque es famosa la caricatura que se hace de los filósofos o de la filosofía como aquellos o aquella disciplina que se encarga de cosas que no tienen nada que ver con el mundo cotidiano o con la vida común y corriente que los demás tienen o llevan adelante. Entonces, en unas dos primeras ideas que acabo de expresar son las siguientes, ¿no? La primera es que la filosofía se encuentra hoy en día dentro de una institución que es la universidad, se desarrolla y se despliega en ella. Y en segundo lugar, el filósofo es alguien que vive junto con otras personas en una sociedad. La primera idea es una idea que comienza a tener mucho más fuerza en el siglo XVIII y quien representa el profesor universitario, filósofo por excelencia va a ser sin duda Immanuel Kant. A partir de Kant en adelante la filosofía se va a entender al interior de una institución académica que es la universidad. Claro, Kant pensaba a la filosofía como el conjunto de las que se denominaban antes las artes liberales y que tiene que ver con la capacidad de reflexionar sobre diferentes cosas. Es lo que, por ejemplo, nosotros llamamos las humanidades en general. Y por lo tanto, normalmente los y las estudiantes adquieren un conjunto de herramientas y de reflexiones, de problematizaciones sobre diferentes elementos o aspectos como la historia, la lengua, la literatura, etc. Y la filosofía, todo como una forma de, no solamente de cultivo de su propia persona, sino especialmente como una especie de formación crítica respecto del mundo que los rodea y que las rodea. Leer literatura, estudiar lengua o historia o llevar un curso de introducción a la filosofía, lo que nos debería de llevar es a problematizar y a cuestionar las diferentes cosas que teníamos sabidas o dábamos por sentadas o dábamos por conocidas o de hecho. Mirar el mundo de una forma diferente. Por eso que Kant ubicaba la filosofía entendida en un campo
bastante amplio como una de las facultades menores dentro de la universidad, que contaba con facultades mayores en la época de Kant, que era la Facultad de Teología, la Facultad de Medicina y la Facultad de Derecho. La filosofía, entonces, lo que tiene como deber o como actividad fundamental es despertar, problematizar, abrir en nuestra mente, nuestra conciencia, un espacio para cierto tipo de problemas que antes no podíamos ver o percibir. Y que esa actividad dota a las demás facultades de la suficiente reflexividad para que cuando los estudiantes pasen a ser profesionales, puedan desarrollar su actividad profesional con la suficiente reflexividad para poder hacerlo con inteligencia y también con una comprensión mayor del mundo humano y de la vida humana. Entonces, ese elemento es un elemento importante. Esta idea que acabo de desarrollar, o acabo de presentar o esbozar brevemente, se encuentra en uno de los escritos de Kant que se llama El conflicto de las facultades, que es un texto que Kant escribió ya en sus últimos años y es un texto muy interesante. Pero quiero recurrir a otro texto para acercarnos un poco más a esta introducción a la filosofía, esa introducción a la filosofía, que es el siguiente, es un texto de un filósofo alemán que se llama Ernst Tugendhat. Voy a colocar su nombre en la descripción del video y también cómo se llama. Voy a recurrir a un texto de él que se llama Traditional and Analytical Philosophy. Filosofía tradicional y filosofía analítica. Es un texto que Tugendhat publicó a raíz de las lecciones que él dictaba durante los años 70 y la publicación en alemán del texto. Tugendhat es un filósofo alemán y ahora ya es un filósofo retirado, ya tiene cierta edad y trabajó mucho en la Universidad de Berlín y allí dictó en la década de los 70, el año 76, fueron publicadas sus lecciones de Introducción a la Filosofía Analítica. Es un texto importante para poder entender, en cierto modo, la filosofía. Y en las primeras lecciones o primeros capítulos de ese libro, Tugendhat utiliza una metáfora o una forma de referirse a la filosofía. Él dice que la filosofía es una actividad. La filosofía es una actividad, como por ejemplo caminar es una actividad, pensar es una actividad, o comer es una actividad, bailar también es una actividad. Y él entonces trata de definir qué tipo de actividad es la actividad filosófica.
y él coloca una comparación. Compara la actividad del filosofar, con otra actividad que nosotros conocemos muy bien, que es la actividad de bailar. También podríamos decir la actividad de cantar o la actividad de escuchar música. ¿Ok? En primer lugar, quiero destacar la idea de que la filosofía es una actividad. Significa eso que la filosofía es algo que se hace, es algo que se desarrolla filosofando. Ingresar a la filosofía o una introducción a la filosofía es una introducción a una actividad. Y así como ingresamos a la actividad de caminar o montar bicicleta, caminando y montando bicicleta, o ingresamos a la actividad de bailar, bailando, ingresamos también a la actividad de la filosofía, filosofando. Entonces, es una idea que también Kant había presentado en su momento. Kant decía que la filosofía, la única forma de ingresar a la filosofía es filosofando. Y no hay otra manera. Pero, ¿qué caracteriza a esta actividad? La actividad del filosofar. Y aquí es donde voy a introducir esa distinción entre la actividad del bailar o del cantar o del escuchar música de la actividad del filosofar. Y aquí me remito al texto de Tugendhat y él dice que, por ejemplo, cuando uno baila, uno puede en una misma noche, por ejemplo, en una fiesta, uno puede bailar un tango, puede bailar una pieza de rock, puede bailar un boogie o ¿cómo se llama? O puede bailar un vals. Lo que caracteriza a cada estilo de baile es que tiene reglas preestablecidas que uno tiene que seguir. Uno puede bailar con el mismo entusiasmo el tango, la salsa, claro. Tugendhat no habla de la salsa, pero nosotros podríamos hablar de la salsa como una pieza de rock. También podríamos bailar una pieza de rock o una pieza de salsa, una canción de salsa, con el mismo entusiasmo, pero siguiendo las reglas, los pasos del género musical que estamos bailando. Los géneros musicales que uno baila o que uno puede cantar o que uno puede escuchar no son excluyentes mutuamente, pero tampoco se interfieren unos con otros. Aunque claro, obviamente hay fusiones y cosas por el estilo. Pero también en las fusiones se instauran formas establecidas de cantar o de bailar o de escuchar tales piezas, como por ejemplo una pieza de jazz o jazz rock o la fusión entre el jazz y la bossa nova y otras cosas. Pero a diferencia del baile o la música, la filosofía es completamente excluyente, es decir, uno no puede utilizar un estilo de hacer filosofía, un estilo de filosofar, de realizar la actividad de filosofar
y después seguir utilizando otro estilo diferente de la actividad que llamamos filosofar, sino que uno se instala y defiende un estilo de filosofar y lo hace justamente filosofando. Es decir, lo hace dando razones por las cuales considera que esa forma es la mejor forma de realizar la actividad del filosofar. Entonces, filosofar supone instalarse en una forma, pero defender, argumentar, fundamentar esa posición. Uno filosofa, realiza la actividad del filosofar desde una posición determinada, pero esa posición no es arbitraria. No se trata de la posición que está al día o la posición, digamos, que esté de moda o la posición que sea más avalada o más apoyada o más popular, sino se trata de la posición que uno defiende utilizando argumentos y dando fundamentos por los cuales se instala en ella y no en otra. Por eso las posiciones filosóficas son excluyentes y debaten entre sí. Y esto entonces nos conecta con la idea de que la filosofía es una historia larga de realizar un debate entre posiciones filosóficas, o la historia de la filosofía es eso. Pero cuando hacemos filosofía, no hacemos historia de la filosofía. O podríamos decir también que la historia de la filosofía es una forma de introducirnos a la filosofía también. Ahora bien, una vez dicho esto, es necesario, siguiendo las ideas de Tugendhat, precisar cuál es la relación entre la filosofía y las ciencias. De hecho, en el ámbito universitario, nosotros nos encontramos con diferentes ciencias, disciplinas académicas y ciencias como la lingüística, la historia o las ingenierías o lo que fuere, la física, las matemáticas. Son ciencias, pero lo que caracteriza a las ciencias es que tienen un campo de objetos sobre los cuales se abocan, sobre los cuales reflexionan. En cambio, la filosofía carece de un campo de objetos. La filosofía versa sobre algo diferente a cierto tipo de objetos que se encuentran en la experiencia. La ciencia se aboca, trata sobre diferentes objetos, la historia, la geología, la química, la física, estudian objetos determinados. La filosofía no hace eso.
La filosofía no hace eso. Entonces, ¿de qué trata esta actividad del filosofar? Y la respuesta que da Tugendhat trata de algo que se denomina lo a priori o el a priori. Es decir, es algo que está más allá, que es independiente de los objetos de la experiencia. Se trata de que las formas de comprensión que tenemos de los objetos de la experiencia incluyen o tienen consigo cierto tipo de intuiciones, cierto tipo de percepciones o de ideas que no las explicitamos con claridad al momento de referirnos a los objetos, sino que las explicitamos con mayor claridad cuando nos preguntamos sobre ellos, sobre cuáles son esos elementos que permiten y hacen posible la experiencia o tienen como base, digamos, nuestra forma de entender el mundo o de ver las cosas. Un ejemplo clásico es el ejemplo de San Agustín de Hipona. San Agustín lo que había hecho en sus confesiones es preguntarse por el tiempo. Y él, en un pasaje célebre de su texto, él señala lo siguiente. Dice, ¿qué es el tiempo? Y seguidamente él dice, si no me lo preguntas, claro que lo sé, pero basta con que me lo preguntes para que me quede claro que no lo sé. Entonces, miremos un poco esta idea. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Nosotros suponemos dentro de nuestras experiencias que esas se desarrollan en lo que llamamos el tiempo y el espacio. Nuestras experiencias son espacio-temporales. Se encuentran en un tiempo y un espacio determinado. Aquí y ahora, por ejemplo, el 6 de enero del 2022. 6 de enero de 2022. Pero claro, eso demarca, digamos, una coordenada en el tiempo y también en el espacio. Pero suponemos el tiempo como una condición que hace posible o que es necesaria para nuestra experiencia. Pero cuando nos preguntamos qué es el tiempo, es allí donde entramos en problemas, que no nos queda muy en claro qué cosa es el tiempo. El tiempo es algo que existe fuera de nuestra mente o es una condición de nuestra mente. Y la forma que tenemos nosotros de percibir el mundo existe allí afuera. ¿En qué consiste eso? El debate filosófico entonces se inicia con ello.
Kant o Platón u otros más tienen diferentes posiciones respecto de ese tema. San Agustín también tendrá su posición sobre el tiempo. Pero la pregunta por el tiempo nos sumerge entonces en una perplejidad. Es decir, nos saca de un terreno al cual estamos acostumbrados, que es el terreno de la experiencia, y nos coloca en otro terreno diferente, que es el terreno que nos conduce al ámbito de la perplejidad. Tugendhat denomina a ese otro terreno el terreno de lo a priori o del a priori. Algunos han denominado ese terreno del a priori como el terreno de la metafísica, como por ejemplo Platón lo denominó el mundo de las ideas, y Kant denominó ese terreno como el terreno a priori, el mundo de una metafísica trascendental. Demarca en cierto modo las condiciones de posibilidad de la experiencia. Quiero entonces que veamos una idea que es importante aquí. Digamos, este terreno, que es el terreno filosófico, que es el terreno a priori, terreno del a priori, tiene una conexión con la experiencia. No se confunde con ella, pero no se debe de desconectar de ella. No se debe desconectar de ella. ¿Qué pasa cuando la filosofía se desconecta de la experiencia y comienza a reflexionar sobre cosas que no tienen nada que ver con la experiencia? Se convierte en una especulación vacía, así como por ejemplo una actividad económica especulativa que no se dirige a producir ningún objeto o generar riqueza, sino simplemente a generar pura especulación y pura ganancia especulativa. También hay ciertos enfoques filosóficos que se dirigen más a la especulación que a la propia relación con la experiencia. En cierto modo, la filosofía tiene que dar cuenta y darnos la capacidad de comprender la forma en la que comprendemos y articular la forma en la que articulamos nuestra propia experiencia. Es por eso que filósofos como Kant había puesto, por un lado, la filosofía especulativa como algo completamente ajeno a la actividad filosófica. Es decir, la filosofía meramente especulativa, el mundo de las ideas que vuela por más allá de toda experiencia, sin conexión con la experiencia, es una cosa diferente a la actividad filosófica más interesante, que es aquella que reflexiona sobre nuestra forma de articular la experiencia. Pero claro, también cómo se llama el mundo de las ideas de Platón o el ser en tanto ser de Aristóteles, presentan formas de articulación de la experiencia también. Y es por tanto que es importante tener en claro que toda filosofía tiene que tener una conexión o un correlato con la experiencia
en cuanto tal. Una conexión no se confunde con ella. Las disciplinas que desarrollan alguna reflexión sobre la experiencia son las ciencias. En cambio, la filosofía desarrolla una actividad, una reflexión sobre las condiciones que hacen posible la experiencia. Y es en ese sentido que la filosofía se ocupa de aquello que se llama el a priori. Bueno, vamos a quedarnos aquí y seguiremos con nuestra actividad filosófica en nuestra clase presencial. Gracias a todas y a todos y nos veremos en breve.